La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todas partes del mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisiones, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todas partes del mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando un programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Y es con mucha alegría que informamos que estamos participando en televisión abierta en todas las capitales del Brasil, más allá de varias ciudades en el interior de los estados y hasta en los Estados Unidos de América. Nos alegramos en llegar hasta su ciudad, hasta usted que participa con nosotros hoy y poder entrar en su casa y hablar para toda su familia acerca del mejor mensaje que puede ser transmitido, aquel que viene de parte del Señor, aquella que está en la palabra de Dios. Sea bienvenido al programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y estamos expandiéndonos para otros países en el exterior. Prontamente, este programa será transmitido también en lengua rusa para países del este europeo y también para Israel. En nuestras redes sociales usted también puede participar y muchos otros contenidos. En nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas digitales y también en las redes sociales. Baje la aplicación de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim y ahí encontrará informaciones, videos, cultos, noticias, alabanzas y mucho más. La aplicación de Radio Manaim usted encontrará podcast que usted puede compartir más allá de escuchar la radio al vivo. Recordando que nuestros contenidos están dirigidos para toda su familia. Y en nuestro canal de YouTube todos los días a las 8 de la noche, un culto todos los días es puesto. Lo que es una excelente oportunidad para que usted pueda evangelizar, enviando el link de este culto para amigos, parientes y vecinos. Más allá de eso, hay publicaciones para niños y adolescentes de todas las edades. Y la escuela bíblica dominical todos los domingos a las 10 de la mañana. En el segmento Lecciones del Manaim de hoy dará secuencia para profundizar el tema fe. Y los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a actualizar este tema. Y usted ya sabe, antes del segmento Lecciones del Manaim, usted viaja con nosotros para conocer nuestros Manaims repartidos en el Brasil. Hoy estaremos en el estado de Pernambuco para conocer el Manaim de Recife. El Manaim de Recife está localizado en el municipio de Victoria de Santo Antonio, en Pernambuco, a 55 kilómetros de la capital de Recife. El área del Manaim fue adquirido en 1979 y consagrado en 1983. El Manaim del Nordeste, como fue conocido como muchos años, tenía este nombre por ser el primer Manaim de la región que atendió por un buen tiempo a todas las iglesias de los estados del norte y también del nordeste. El área total es de 19 hectáreas
y cuenta con un área construido de 11.000 metros cuadrados, pudiendo recibir hasta 1.200 participantes para los eventos y seminarios. Al final de las imágenes del Manaim de Recife, participe del segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Pastor Sergio, la paz del Señor. Paz del Señor. Daremos secuencia al tema sobre fe, dando procedimiento a una revisión de los segmentos anteriores como refuerzo para aquellos que ya participaron y actualizando a los demás de varias ciudades de Brasil que comenzaron a acompañar el programa recientemente. Recordando que no estamos aquí para definir fe, porque la definición de fe ya está patentada en la palabra de Dios, conforme Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que es un texto que nosotros hemos usado, que leeremos en este momento. Usted que nos ve puede hacer la lectura conjuntamente. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una revisión en consonancia a la secuencia de artículos publicados en la revista Bella por investigadores y profesores del grupo Ciencia y Fe de la Iglesia Cristiana Maranata. Comenzaremos hablando del artículo Quimerismo y Fe. Como quimerismo es un concepto ligado al área de la salud, pediremos una ayuda para entender más qué es esto, recurriendo una vez más al médico y pastor de la Iglesia Cristiana Maranata, Amadeo Loleiro López. A pesar de no ser la especialidad de él, el pastor Amadeo es un médico que nos irá a ayudar. Pastor Amadeo, ¿qué es quimerismo? Es más, ¿cuál es esa ligación entre quimerismo, cuerpo y fe? La pregunta sobre quimerismo. Primero tenemos que definir quimerismo. Quimerismo es un fenómeno genético raro en la especie humana, donde la persona tendría dos ADNs diferentes, dos tipos de genes diferentes. Es raro. Por ejemplo, la persona tiene un ojo verde y otro ojo castaño. Es un tipo de quimerismo. Usted habla en quimerismo y si se aplica en alguna cosa cuando usted habla del trasplante de médula. Lo que sucede en un trasplante de médula, usted remueve la médula enferma del paciente e introduce una médula nueva, médula roja, del donador. Entonces, ¿por qué las personas hablan de fenómeno de quimerismo? Porque el receptor, aquel que recibe la médula nueva del donador, sucede algo interesante. La característica genética de esta sangre cambia. Por ejemplo, si él tiene un tipo sanguíneo RH, por ejemplo, si es RH o RH positivo y el donador es RH negativo o AB,
él pasa a tener el grupo sanguíneo del donador, no aquel que tenía anterior que fue removido por causa de la enfermedad. Ahora él tiene genéticamente una sangre de aquel que fue su donador. Esto es muy interesante si nosotros quisiésemos aplicar esto dentro de la doctrina bíblica. El apóstol Pablo, él es muy enfático en mostrar a la iglesia como un cuerpo. Y toda la Biblia habla mucho de esto. El cambio del pacto en la cena muestra cuerpo y sangre. Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se aplica esto? Por la fe. La iglesia verdadera, ella recibió una operación del Espíritu Santo, que es la sangre de Jesús, que es su Espíritu, que produce una fe completamente diferente de aquella que las personas a veces imaginaban. Es diferente de la obra creadora, que no tiene nada que ver con la obra redentora. Esta fe diferente, ella está ligada a la genética del donador. Porque ¿quién donó esta sangre que nos mueve en esta hora, que mueve esta iglesia, que es su Espíritu? Fue el Señor Jesús. Entonces ahora, aquello que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, la fe que ahora tengo, la tengo en el unigénito Hijo de Dios. Entonces es algo diferente. La aplicación de la fe, en este caso, pasa a ser la fe, y esta es la fe verdadera. Es aquella que vino por la operación del Espíritu Santo en nosotros, o sea, el donador. ¿Quién fue el donador de esta sangre que ahora circula en este cuerpo, que es la iglesia? Y Pablo habla de esto varias veces. La sangre que circula en este cuerpo, que es la iglesia, es la sangre de Jesús. Es la sangre que fue derramada, es su propio Espíritu. Entonces, haciendo una conexión con lo que usted dijo ahí, esta fe ahora de la iglesia verdadera es totalmente diferente. No es una fe racional, no es una fe de la razón, no es una fe de la creación, de aquello que el hombre piensa. Es una fe completamente diferente. Por eso, aquello que Jesús mostró y el apóstol Pablo habla en sus cartas. Gracias, Pastor Amadeo, por su explicación. Aplicando este concepto en la vida espiritual, vemos que tenemos un donador, el Señor Jesús, que nos entrega su genética de eternidad para hacernos herederos de la vida eterna. Las enfermedades del alma llevan al hombre a estar lejos de Dios, de su Creador, anulando la acción continua de vida. El entendimiento de salvación es de vida eterna. Pero la fe, de una fe generadora, la acción de la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, entramos en el nuevo y vivo camino, en el nuevo nacimiento, promovido por aquel que se entregó en sacrificio por nosotros, para darnos vida eterna. Ahora vamos a hablar un poco más de la aplicación práctica en la vida del hombre, de su nuevo nacimiento y de la iglesia. Del aspecto espiritual, la iglesia como cuerpo necesita ser sana, saludable, y la Biblia purifica a la iglesia como cuerpo de Cristo, conforme 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Que fue una carta escrita por el apóstol Pablo. En este texto dice así: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, hablando de la iglesia, y miembros cada uno en particular. La iglesia es un cuerpo vivo. Por la operación de la sangre de Jesús, eso es el Espíritu Santo, que trae vida alimentando, purificando, liberando, renovando, fortaleciendo cada miembro, cada grupo, cada función, consolidando un cuerpo bien ajustado en gratitud al Señor, donde apenas el Señor Jesús es exaltado por su salvación. Al enviarnos el Espíritu Santo, Jesús otorgó la fe generadora. La experiencia de salvación es para la vida eterna.
Los que tienen la experiencia de salvación alcanzan la nueva vida. Cierta vez, Jesús estaba conversando con un hombre, un doctor de la ley, por nombre Nicodemo, príncipe de los judíos. Nicodemo conocía las escrituras, pero no tenía la experiencia de una nueva vida. La historia de este hombre está narrada en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y leeremos los versículos de 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Nicodemo, aun siendo príncipe de los judíos, un importante religioso, no había entendido hasta entonces que Jesús hablaba del nuevo nacimiento para salvación, para la vida eterna. Y Jesús aún resaltó, preguntando a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, Nicodemo era maestro de Israel, príncipe de los judíos, conocía profundamente las escrituras, el Antiguo Testamento, al hombre religioso, pero él no entendió que Jesús hablaba sobre el nuevo nacimiento. La expresión nuevo nacimiento, que en el original griego significa nacer de lo alto, es una experiencia conectada a la salvación. El nuevo nacimiento es una experiencia que viene de lo alto, de arriba. El nuevo nacimiento está dentro del proyecto de salvación. El Señor Jesús, al enviar a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo pasa a dirigir, a gobernar al hombre. Con esa operación, la operación del Espíritu Santo, el pecado y la mentalidad del mundo son retirados de la vida del hombre. ¿Qué pasa con esa acción del Espíritu Santo de Dios? El hombre es santificado, recibe la salvación, su nombre es escrito en el libro de la vida. La experiencia que usted no puede explicar en la razón no tiene explicación, pero por la revelación es alcanzar el propósito de Dios, que es la salvación, la vida eterna. El pecado enferma el alma del hombre, mas la salvación en Jesús cura el alma del hombre, le da salvación, vida eterna. Jesús es el donador universal de vida. ¿De cuál vida? De vida eterna. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una clase dada en los seminarios, en el Manaim, que explica bien por qué Nicodemo no había conseguido entender. La clase es la quinta medida, ilustrada en el cuadro que será proyectado aquí. La cuarta medida habla del tiempo histórico. Es la obra creadora. Es lo alto, lo largo, lo profundo y el tiempo. La quinta medida no es histórica, es profética. No es obra creadora, es obra redentora, a través de la revelación y de la operación del Espíritu Santo. Voy a explicar de forma bien didáctica. Tú estás aquí al frente, una pared, a una pantalla de televisión, a un celular, sea lo que sea, una computadora. Ese aparato posee una longitud, una altura y una profundidad. Y el momento en el que comenzamos el programa, el horario es uno, ahora es otro.
porque el tiempo pasó. Esas son las 4 medidas del universo mostradas en el cuadro, que es la altura, la longitud, la profundidad y el tiempo. Estas 4 medidas están conectadas a la obra creadora. Son terrenales, son pasajeras. Ahora hay otra medida, que para ser más didácticos, vamos a llamarla de la 5ª medida. La 5ª medida es la revelación en el aspecto espiritual bíblico. Es salir de las tinieblas hacia la luz. Es una acción del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y esta acción del Espíritu Santo transporta al hombre por la fe en el Señor Jesús de los límites de la obra creadora, los saca de los límites de la obra creadora para entender y alcanzar la obra redentora que es el proyecto de Dios para su vida. Hay un pasaje bíblico que ejemplifica la revelación que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 17. Que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntaron sobre él mismo y continúa: Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro responde y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene una respuesta de Jesús. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesús se alegró con la respuesta de Pedro y lo llamó de bienaventurado. Noten, queridos, que las personas no estaban hablando mal de Jesús. Todos los que tienen su opinión, unos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era Isaías, otro de los profetas. Todos hablaban bien de Jesús, pero Jesús se preocupó. Entonces se dirigió al colegio apostólico, a sus discípulos, y les preguntó lo que ya fue dicho en el texto: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro les respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, no fue la carne, no fue la sangre, no fue la razón quien te reveló, sino fue mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia es clara en este texto. El Señor Jesús es una revelación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Ahora escucharemos un loor con bellas imágenes. Este loor, hay una frase que dice así en este loor: Deje que la luz brille en tu vivir eternamente. Y esta luz es el Señor Jesús.
Glorias al nombre del Señor, porque verdaderamente los siervos de Dios, la iglesia, han vivido aquello que estaba oculto, mas el Señor reveló. Otro artículo publicado fue Bios y Fe, basado en el texto: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, conforme está escrito en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. En el primer libro de la Biblia, Génesis, se describe la obra creadora. En la obra creadora hay un límite para el hombre. ¿Qué límite es ese? El tiempo, que en el griego es cronos. El tiempo del hombre en la obra creadora es contado para la muerte. Ya en la obra redentora, el tiempo, que en el griego es kairos, no es contado. Es un tiempo de Dios, donde todo es vida, vida eterna. El hombre en la razón se inclina solamente hacia una de sus orígenes, el polvo de la tierra, vida biológica, que pertenece a la obra creadora. No en tanto, el alma del hombre, cuyo origen es la obra redentora, como dice el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. La Biblia demuestra las dos naturalezas del hombre: la biológica, esto es, la obra creadora, y la espiritual, o sea, la obra redentora. La palabra utilizada en la Biblia en el Nuevo Testamento para referirse a vida en el original griego es bios, que al ser mencionada define el aspecto de temporalidad, esto es, un tiempo que puede ser contado. Por tanto, bios significa vida biológica, la obra creadora. De la misma forma, la palabra vida en la Biblia, también en lo original, es descrita como zoe, especificando vida espiritual. ¿Qué vida espiritual es esta? Vida eterna, vida completa, vida en Jesús, vida llena del Espíritu Santo de Dios. Es decir, zoe, la vida completa. No habrán solo elementos biológicos, sino atributos conectados directamente a la obra redentora, donde el tiempo no es contado. Es la experiencia del apóstol Pablo. Pablo conocía solo la vida bios. Aún con la experiencia que tuvo en el encuentro con Jesús, pasó a tener una nueva vida, vida en zoe. Esa vida que él pasó a vivir en la práctica, conforme él mismo escribe en la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nosotros leeremos. Y dice así el texto bíblico: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice vivo, él estaba hablando de la vida biológica, bios. Mas cuando él dice Cristo vive en mí, hablando de su nueva vida, ahora él ya había entrado a la vida zoe, vida eterna, vida con Dios, fe en Jesús. Él nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que solamente por medio de la fe es posible encontrar la respuesta sobre el verdadero origen de la vida y entender que Dios creó todas las cosas. Ahora, Él no hizo al hombre solo para esta vida, bios, pero encima de, más que nada, para la vida eterna zoe. Entonces, la omnipotencia de su palabra, Dios rescata al hombre de la obra creadora a la obra redentora. Es decir, rescata al hombre de la muerte eterna para la vida eterna, con el poder de su palabra, el verbo. El verbo es la palabra de Dios que genera vida. Con este acto se revela
para establecer la obra redentora, un proyecto que involucra a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? La Biblia responde con claridad. ¿Quién es el Verbo? Y dice así el texto de la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús. Jesús es la salvación de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es el amor de Dios. Jesús es la salvación de Dios. La vida eterna es Jesús, y Él se revela a través de señales que serán transmitidas en esta hora. En una de las señales, el Señor reveló respecto a una señora que vive en el estado de Pernambuco. Ella sufrió en esta semana fuertes dolores en la columna, y la grande preocupación de ella, más allá de los dolores, es la pérdida de su empleo. Mas el Señor dice que está enviando ahora la providencia. Un ángel de Él fue al encuentro de esa señora para darle salud y darle cura. En otra señal, una joven que en esta semana tiene que mudarse hacia otro estado por la necesidad de cuidado de sus padres. Ella está triste, insegura. Ella hace un pedido al Señor. Su pedido fue: Señor, yo asistiré al programa anunciando el Evangelio Eterno, y yo pido, habla conmigo, dame una señal. Y el Señor está, a través de este don espiritual, respondiéndole y hablando a su corazón. Nada va a faltar. Él dará toda la providencia. Para terminar, un hombre, cuando ese hombre era adolescente, iba a una iglesia evangélica. Tuvo una decepción. No estaba firme verdaderamente aún en el Señor. Acabó apartándose del Evangelio. Pero en los últimos días, él sintió en su corazón un gran deseo, una necesidad de buscar al Señor. Y al oír este programa en este día, él sintió una paz muy grande. A usted, dice el Señor, que está renovando su comunión, que Dios quiere traer de vuelta para su presencia. Aquello que usted sintió en su corazón no fue algo emocional, pero la acción del Espíritu Santo para rescatarte. Y a usted que está viéndonos, usted que entendió que a través de alguna de las señales Dios habló a su vida, o quiere una oración, o tiene una duda, necesita de atención, estará siendo ahora proyectado nuestro número 0800, que funciona 24 horas por día. Llame y alguien le atenderá. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición maravillosa! Poder escuchar la voz de Dios a través de los dones espirituales. La palabra inspirada por el Espíritu Santo genera vida eterna, conforme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice: Yo vine para que tengan vida. ¿Qué vida soy? Y la tengan en abundancia. La palabra que dio origen a la obra creadora es la misma que dio origen a la obra redentora. Existe entonces, queridos, una vida biológica como parte de la obra creadora, donde el tiempo está contado para esta vida, bios. Pero hay otra vida, soy, que es movida por la fe, como parte de la obra redentora. Esa es la palabra de la fe, la cual predicamos. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Maranata,
Maranata, Maranata, el Señor Jesús viene. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Jesús. Hay una interacción entre este cuadro, esta sección de lecciones del Maraim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Dejaremos una vez más una pregunta para que sea respondida por el pastor Jedel Tigueiros este domingo a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata. Hoy hablamos sobre la cuarta medida y la quinta medida. Vamos a la cuestión de la escuela bíblica dominical. Leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, identifique la cuarta medida y la quinta medida y cite los textos. Repitiendo, leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10, identifique la cuarta medida y la quinta medida y cite los textos. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Usted ya se dio cuenta que en cuanto a la situación por la cual nuestro país y todo el planeta está pasando, nos ha aproximado más y por más tiempo a nuestros familiares. Esto exige una postura nueva, nuevas actitudes, nuevo comportamiento. Hoy en el segmento Organización y Método, la profesora Fernando Sanech, que es pedagoga con especialización en psicopedagogía, doctorado y postdoctorado en educación, va a abordar en el tema diálogos familiares. La paz del Señor Jesús. En este encuentro conversaremos con las familias sobre el desarrollo de las funciones psicológicas superiores en los niños, intermedios y adolescentes y cómo nosotros, madres y padres, podemos potenciar ese desarrollo y contribuir con la formación de nuestros hijos con mayor posibilidad de convertirse en personas seguras para vivir en sociedad. Considerando las particularidades de cada familia, no existe un único método para educar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios nos instruye sobre el camino donde debemos educarlos, obedeciendo y amando al Señor hasta el gran día del regreso del Señor Jesús. Los investigadores del área de ciencias humanas también desarrollan estudios e investigaciones que nos ayudan a comprender cómo las funciones psicológicas superiores se forman y desarrollan en nuestros hijos. ¿Ya nacemos listos? No. Nuestro cerebro tampoco nace listo. Su desarrollo recibe una orden biológica y le toma hasta el inicio de la edad adulta para madurar. Nosotros nacemos con funciones psicológicas elementales que son comunes a todos los animales, como los estímulos sensoriales y los reflejos, y las determinadas funciones denominadas funciones psicológicas superiores que no son innatas, no nacen con nosotros, pero ellas nos diferencian de los otros animales porque nos caracteriza un modo evolutivo de ser humano. Esas funciones como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, un pensamiento, las emociones, la imaginación, se establecen y se desarrollan en las relaciones que establecemos con las otras personas. Por eso, la importancia de las relaciones que establecemos con nuestros hijos. ¿Cómo esperamos encontrar a nuestros hijos en el futuro? ¿Estamos enseñando con amor en este tiempo presente? ¿Estamos potenciando el desarrollo de nuestros hijos? ¿Tenemos conocimiento de lo que ellos ya saben y de lo que aún necesitan aprender? Así como las funciones psicológicas superiores, el aprendizaje también ocurre por un proceso que es interpsíquico. Primero es exterior, mediado por las otras personas,
que rodean a nuestros niños, intermedios y adolescentes y se convierte en un proceso intrapsíquico cuando se vuelve interior, cuando él se apropia de lo que fue enseñado y no necesita de la ayuda de otro para desarrollar aquella determinada actividad. Por tanto, entendiendo de que los niños, intermedios y adolescentes no aprenden solitos y que ellos necesitan de nuestra enseñanza, de nuestra mediación para organizar sus vidas. Pensando en eso, en el tercer y último episodio del tema Diálogos familiares, abordaremos la potencia de las redes de las relaciones familiares. No se lo pierda y recuerde, quédense en casa y cuídense y cuiden también de su familia. Este tiempo pasará y como está escrito en el libro de Salmos 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La paz del Señor Jesús. En la semana pasada, los niños, intermedios y adolescentes ya aprendieron a tocar un instrumento hecho en casa, acompañando una alabanza. Vamos a hacer este ejercicio nuevamente ahora. La profesora Janaína Somaki va a acompañar la próxima alabanza. Yo quiero saludar a todos los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Quiero invitarlos a tocar en el alfandoqueo sonajera Jesús es nuestra victoria. Y nosotros vamos a tocar en el primero y en el tercer tiempo. Y después en el primero, segundo, tercero y cuarto tiempo. Pero antes de comenzar a tocar este loor, tengo una novedad. En la próxima semana vamos a tener una clase del instrumento flauta dulce. Y si tienes este instrumento en tu casa, puedes separarlo para la próxima clase. Vamos entonces a alabar al Señor con toda alegría. Estamos hablando sobre fe y hoy para los niños, intermedios y adolescentes, la profesora Carla Figueredo va a traer una palabra sobre los héroes de la fe, de forma particular en la experiencia de Gedeón que está en la Sagrada Biblia. Nosotros saludamos a todos los niños y los adolescentes con la paz del Señor Jesús. Nuestra clase tiene por tema la fe y nosotros vamos a estudiar la experiencia de Gedeón en esta clase. Les invito a que todos puedan leer conmigo el versículo que está siendo proyectado en el slide. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. En este periodo la palabra nos cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo una gran dificultad por causa del pecado. Ellos fueron dominados por los madianitas y ya eran 7 años que ellos estaban debajo de esta esclavitud. Los madianitas robaban todo el alimento, todo lo que los israelitas producían, ellos terminaban robando y dejando a Israel en una dificultad muy grande.
Y ya no aguantando más esa situación, el pueblo de Israel empezó a clamar al Señor, clamar pidiendo para que Dios los librase de esa dificultad. Y en esa hora Dios oyó el clamor del pueblo y llamó a Gedeón para que él conduzca al pueblo en esta batalla contra los madianitas. Gedeón sabía que él estaba delante de un gran desafío. No sería fácil vencer a ese pueblo. Pero por la fe, Gedeón creyó que él vencería la batalla porque el Señor estaba con él. En aquel momento él reunió al pueblo y contó al pueblo la orientación del Señor. Y muchos se presentaron de voluntarios para la batalla. Pero el Señor le dijo a Gedeón, son muchos hombres y que solamente 300 irían con él a la batalla. El Señor le dijo más aún, que ninguno de ellos llevaría armas de guerra, mas en sus manos habría un cántaro de barro con una antorcha encendida dentro y una bocina. Esas eran las armas que ellos llevarían a la batalla. En ese momento Gedeón orientó al pueblo que ellos se prepararan, porque la orientación era que cuando Gedeón diese una señal, ellos tenían que quebrar los cántaros y agarrar la antorcha y con otra mano tocar la bocina. Entonces en ese momento un milagro aconteció. Los madianitas empezaron a matarse entre sí y el ejército fue derrotado. Y ni Gedeón ni sus guerreros precisaron luchar, mas fue el Señor que luchó por ellos. Gloria a Jesús por ellos. El Señor quiere enseñarnos algo muy importante. Gedeón venció esa batalla. ¿Por qué? Porque fue obediente al proyecto de Dios y porque él tuvo fe. Y Gedeón fue considerado como un héroe de la fe, pero no era porque él era un hombre notable, sino porque la fe generó en el corazón de Gedeón la capacidad de realizar una obra notable de fe y de obediencia en las manos del Señor. Y no era fácil la situación de Gedeón. Aquella batalla a los ojos humanos era imposible. Y nosotros también vivimos batallas muchas veces así. A nuestros ojos parecen imposibles, pero para nosotros poder alcanzar una victoria, necesitamos alcanzar la fe que viene de la eternidad. Ella viene del tiempo de Dios, pasa por el tiempo del hombre y vuelve a la eternidad. Es la fe genuina, porque un hombre no es capaz de generar en su corazón esa fe. Mas es la fe que genera en el corazón del hombre la capacidad de creer para obedecer y para esperar con paciencia en el Señor. La fe es un vínculo de relación entre Dios y los hombres. Que el Señor nos bendiga con esta palabra, que el Señor pueda transformar nuestra vida y ayudarnos a alcanzar esa fe para que podamos creer cada día más que todo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Basta que nosotros creamos en el poder del Señor y Él realizará su bendición. A todos, la paz del Señor Jesús. Eu cruzo montanhas e
Continuamos recibiendo centenas de cartas pastorales todas las semanas. Las cartas pastorales son enviados por pastores de todo el Brasil y también del exterior, a través del sitio de la Iglesia Cristiana Maranata. Y usted puede, en esta dirección que está aquí abajo, puede ver la carta enviada por su pastor. Estos mensajes son la prueba del cuidado y del cariño de los pastores por sus ovejas. Carta pastoral del pastor Myron Cordero Cavalcante. A los amados hermanos en todo el Brasil y en el exterior, y en particular en las iglesias de Massangana y demás en Recife, Pernambuco. Los hermanos de la iglesia de Pina, Setúbal, incluyendo hermanos del punto de predicación de Jordán, Massangana, Muribeca y Marcos Freire. Los saludo con la paz del Señor Jesús. Estoy dirigiéndome a los hermanos para decirles que estamos con mucha añoranza de nuestros cultos, loores, revelaciones alcanzados en los cultos proféticos, más allá en reuniones de oraciones y visitas a los amados, que siempre nos reciben tan noblemente en la Santa Comunión. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lucas capítulo 21, versículo 33. Estas palabras fueron dichas por el rescatador de nuestras almas, que en su corazón siempre tuvo el propósito de llenarnos de fe, que nos lleva a un plano sobre los cielos y de esta tierra que nosotros vemos. Creo que es el momento en que alcanzan el verdadero sentido profético de cada palabra registrada en la Biblia Sagrada. Por eso podemos afirmar que vuestro llamado no pasará, porque no vino de esta tierra, sino vino de la eternidad, y nos alcanzó por su gracia, que vuestras experiencias con los dones y revelaciones no pasarán, porque no viene de ningún hombre, sino por el Espíritu que arrebató al apóstol Pablo y le hizo oír palabras inefables. Así, hermanos y hermanas que también nos preguntan por nuestros padres, Pastor Iván y hermana Lourdes, que ya están en edad avanzada con 91 y 85 años respectivamente, informo que ellos continúan siendo muy bien cuidados por nuestro Señor, lúcidos, creyentes en la promesa y todavía orando, evangelizando y participando de todos los cultos transmitidos diariamente, así como nosotros. Continuaremos en la intercesión por los necesitados primeramente, pero también glorificando por los libramientos y victorias alcanzadas hasta aquí y que ciertamente continuarán con nosotros hasta la maravillosa regreso del Señor Jesús. Me gustaría dejar aquí un fraternal abrazo a todos. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Ahora, yo quiero hablar con usted, que fue tocado por el mensaje transmitido en este programa. Usted conoce la Iglesia Cristiana Maranata, no conoce al Señor todavía y necesita de una oración o de una asistencia. Yo quiero recordar que si usted está en el Brasil y puede llamar gratuitamente al 0800-707-376, es el número exclusivo para atender a todos los hermanos de Brasil que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan una palabra de parte de Dios y aún así una oración. Llamen a este número de cualquier lugar de Brasil y habrá alguien para escucharle 24 horas. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Recordándoles que a partir de ahora estamos llegando a todas las capitales del país por más de una estación de televisión, nuestras redes sociales, y descubra el canal y el horario en el que está siendo transmitido en su ciudad. Acceda a nuestras redes sociales, comparta nuestros contenidos. Hay muchas personas necesitando conocer el Evangelio Eterno. Y no se olvide, los domingos a las 10 de la mañana, en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, la Escuela Bíblica Dominical, usted no puede perder. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario. Maranata, el Señor Jesús viene.